Bueno, vamos a continuar con la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a llegar al capítulo 10, a los versículos del 1 al 6. Ese va a ser nuestro texto base. Recordando, estuvimos hablando varios capítulos sobre la ofrenda que se iba a mandar a los hermanos en necesidad, que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Recordando, pues los macedonios habían dado una ofrenda de forma generosa, de una ofrenda, una ofrenda de personas que no tenían nada, económicamente hablando no tenían nada, pero que dieron de lo que había en su corazón, lo externaron a los demás hermanos, a los que estaban pasando necesidad, y la exhortación a los corintios por varios capítulos lo estuvimos viendo de forma detallada. Y ahora en este capítulo llegamos a un punto diferente. Aquí Pablo ya cambia la temática de lo que hemos estado hablando anteriormente. Vamos a leer el 10 del 1 al 6, dice así. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Jesucristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, aquí Pablo retoma lo que en capítulos más atrás estuvimos viendo, que habían personas que le estaban haciendo algunas acusaciones. Aquí Pablo retoma lo que es la defensa para la autenticidad de su ministerio, del apostolado que Dios le dio. Y aquí vemos cómo algunos opositores cuestionaban lo que es su autoridad y habían influido, o sea, eran unos terceros que estaban influyendo en la iglesia de Corinto. Y aquí Pablo, algunas personas creen que aquí es como otra carta, pero no, simplemente el cambio de temática es porque, o de tono con el que se dirige, es porque pues cambia de tema, de lo que venía hablando en la carta. Dice así. Muy bien. Pablo comienza su defensa diciendo: yo, Pablo. En la Nueva Biblia de las Américas dice: yo mismo, Pablo. Con esto pues se identifica como que él está procediendo a defenderse y en cierta manera está abriendo su corazón a los hermanos. Esto es bien importante. Y bueno, hablando de que está haciendo una defensa Pablo, hay algo bien interesante aquí, que comienza diciendo, bueno, después del yo, Pablo, dice: les ruego. Esto es bien interesante porque no llega con un autoritarismo, no llega con una actitud de enojo o así, no, con una expresión mala, sino yo ruego. Esto muestra lo que es una humildad, una característica que estamos viendo aquí en Pablo y que vamos a estar estudiando. No llega de forma altiva, ni prepotente, ni grosera, ni directa, que tenía autoridad para llegar y exhortarlos de una forma más fuerte. Sin embargo, aquí Pablo les habla: yo ruego, les ruego. ¿Y cómo les ruega? Les dice: sino rogándoles por medio de la mansedumbre y ternura de Cristo. Les ruego conforme al carácter de Cristo, que es manso y humilde. La palabra mansedumbre significa gentileza y humildad, por lo cual aquí vemos que Pablo llega gentilmente, humildemente. Sin embargo, tanto la humildad como la mansedumbre no están peleadas con que se hable de forma directa o se toquen ciertos puntos. O sea, simplemente no llegó de una forma altanera, grosera o soberbia. Muy bien. Ahora bien, esto nos debe de llevar a meditar algo, una aplicación personal, y no debemos de saltarnos a lo que sigue sin aplicarlo a nuestras vidas.
Cuando tenemos algún conflicto, ¿cómo nos defendemos? Cuando alguien nos acusa de algo, pues la verdad se siente feo cuando nos acusan, y cuando es falsamente, más. ¿Cómo nos defendemos? Llegamos y no, es que tú, sacamos la espada y ¿cómo llegamos? ¿De forma humilde, así como lo está haciendo Pablo, o llegamos en nuestra carne? Cuando tenemos la razón en un conflicto, o creemos que tenemos la razón, vamos a ser tentados a justificarnos, a justificar nuestra actitud de que pues, yo tengo derecho a llegar y decir, imponerme y decir, no, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué están hablando así de mí? Cuando tengo la razón, o pienso tenerla. Sin embargo, aunque realmente tenga la razón, pues esto no me justifica para actuar de forma grosera o áspera o actuar en una limitarme, o sea, pasar de una forma áspera, no me justifica de ninguna manera. Pablo no lo hizo así. Aquí vemos que Pablo se defendió. Ahorita vamos a ver de forma más detallada cómo fue su defensa. Muy bien, Pablo se está defendiendo de acusaciones que estaban haciendo los hermanos de Corintios. Sin embargo, estaban siendo influenciados por terceras personas. Más adelante en la misma carta lo vamos a estar viendo. En la defensa contra los apóstoles falsos, los falsos profetas, que estaban ahí metiendo discordia con la iglesia de los Corintios y estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo para con la iglesia. Muchas veces nos vamos a encontrar envueltos en problemas, en falsas acusaciones. Pueden ser calumnias, envidias, malos entendidos. Supongamos que en cosas en donde nosotros no somos culpables, en donde realmente están hablando mal de nosotros. Cuando tenemos realmente la culpa, pues ni hablar, estamos mal. Pero cuando se nos acusa falsamente de algo, ¿qué hacemos? Ahora bien, actuamos carnalmente, inmaduramente, cuando se nos acusa falsamente. Ahora bien, podemos pensar muchas veces, no, pues una acusación en mi trabajo, ¿no? Con gente que no conoce a Dios y decir, no, justificarme todavía más. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este problema o los conflictos se dan dentro de la iglesia? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? Porque definitivamente en el mundo tendremos aflicciones, habrán calumnias, porque es gente que no conoce a Dios y está en contra. Si vivimos conforme al carácter de Cristo, vamos a tener problemas. Sin embargo, en la iglesia también van a haber situaciones, problemas, malos entendidos, porque somos humanos y porque estamos en un proceso de crecimiento en madurez. Ninguno aquí hemos alcanzado la madurez conforme al carácter de Cristo de forma plena. Por lo tanto, van a haber asperezas o ciertas cosas y va a haber conflicto, que no nos extrañe. Ahora bien, con los hermanos, ¿cómo resolvemos estos conflictos? ¿Cuál es nuestra actitud al responder a ellos? O sea, si están hablando mal de mí, ya me enteré y por acá, primeramente me consta. Y segundo, ¿qué hay en mi corazón hacia quien me está agrediendo en esta forma? O sea, hay amargura, pero vas a ver si chismosa, algo. O sea, no es que puede ser verdad, o sea, la otra persona puede estar cayendo en chisme, pero mi corazón está actuando de una forma carnal contra esa persona y hay venganza en mi corazón o hay amargura. Eso es algo bien importante que aquí tenemos que meditar de forma personal. Eso es muy importante. No debemos ser guiados mediante la carne, sino mediante el Espíritu para resolver nuestros conflictos. Ahora bien, cabe preguntarnos, cuando hay un conflicto dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿hay perdón? ¿Hay misericordia y restauración? ¿O solamente me quedé en que me hicieron y me la vas a pagar, bajita la mano, pero me la vas a pagar? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Entre nosotros es bien importante que haya ese perdón, siempre, que tenemos que tener un corazón siempre presto a perdonar, aunque tengamos la razón.
Siempre tenemos que venir con esa actitud, siempre tiene que haber misericordia. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nos rescató Cristo? ¿Dónde estábamos antes nosotros también? Y nosotros también hemos lastimado a otras personas, incluso dentro de la iglesia. También tenemos ese riesgo de que de repente no nos demos cuenta, pero alguien salió lastimado por una mala actitud que uno mismo puede haber tenido. Y eso es bien importante. Tenemos que llegar a la restauración, al perdón. ¿Por qué? Porque tiene que haber amor entre nosotros. El amor debe ser una característica que haya entre los hermanos. Si no hay amor, hay que preguntarnos si estamos en Cristo. Porque la Biblia dice, en Primera de Juan, podemos ver que Juan habla durante toda la carta sobre eso, que es una característica, el que dice que ama a Dios debe de amar a los hermanos. Si no amo a mi hermano, no amo a Dios. ¿Cómo está mi amor con Dios? Eso es una manifestación visible de que yo amo a Dios. Y con respecto a eso, había algo que se estaba dando, por ejemplo, en años posteriores, el Tertuliano mencionaba algo importante respecto a esto, ¿no? Como un pequeño paréntesis. Él decía que cuando la gente que no era creyente hablaba de los hermanos, veía un grupo de cristianos reunidos, decían, fíjense, miren cómo se aman, Era una característica bien así, miren cómo se aman y están dispuestos a morir los unos por los otros. Era algo bien visible dentro de los que no eran creyentes del mundo. Cuando veían cristianos era algo que decían de ellos, mira cómo se aman. Y Tertuliano menciona respecto a esto, decía, porque en las demás personas no había amor, o sea, no se amaban, sino se odiaban. Y no solo no estaban dispuestos a morir por otros, sino estaban dispuestos a matarse entre ellos. Es algo que mencionaba él. Y es algo que nos debe de caracterizar, que cuando vean el mundo, vea un grupo de cristianos, digan, mira cómo se aman. Eso es otro nivel, pero es algo que la Biblia nos llama a esto, o sea, crecer en madurez, crecer en amor, pero tiene que haber amor entre nosotros. Y un amor sincero, un amor genuino, no porque lo estemos diciendo desde acá o porque es que sentirme presionado no, sino esto brota de un genuino amor por Dios. ¿Y cómo podemos crecer en esto? En la comunión con Dios, diaria con Dios. Vamos a ir creciendo en el amor hacia Dios y se va a manifestar hacia los hermanos. Siempre tengámoslo presente y cada uno de nosotros evaluemos nuestra vida, cómo estamos. Siempre van a haber áreas en las cuales crecer, pero no hay que echarlo en saco roto, sino realmente estar creciendo. ¿Me preocupan mis hermanos? ¿O realmente pues no me interesa? ¿Cuál es nuestra actitud? Eso es algo que tenemos que tener siempre bien claro. Muy bien. Vamos a Efesios 4, 1 y 2. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí también nos vuelve a exhortar cómo como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién fue manso y humilde? Cristo. Exactamente. Conforme al carácter de Cristo es algo que tenemos que aprender, voltear, ver a Cristo qué ejemplo nos dio y así vivir nosotros, mansa y humildemente. Ahora bien, recalco, mansos y humildes no quiere decir que en un cierto conflicto no podamos hablar las cosas de forma clara o que nos callemos siempre. En este caso podemos ver que, por ejemplo, en el ejemplo de Cristo, cuando lo estaban acusando, no respondió, sino guardó silencio. ¿Pero por qué? Porque era guiado de esta manera.
El Padre lo estaba dirigiendo de esta manera. Ahora bien, ¿nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo o actuamos conforme a la carne? No siempre vamos a ser guiados a callar una situación. Eso es bien importante. Va a haber veces donde el Espíritu Santo nos va a guiar o nos va a dirigir a responder. Pero ¿cómo vamos a responder? ¿Conforme nos está guiando el Espíritu Santo o conforme a mi carne? Que se puso la plática o el tema así bien espinoso y yo también le entro. No, va a haber veces donde nos va a decir, tú no digas nada, espérate, ¿no? Porque podemos reaccionar en la carne. Y a veces podemos pensar que estamos actuando en un celo santo, y no es cierto. Estamos actuando conforme a nuestra carne. Algo que, vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí. Es necesario pues que resolvamos nuestros conflictos con paciencia, con amor, pero algo importante es no solamente entre nosotros como iglesia, sino tenemos que comenzar en casa. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, sí, entre los hermanos todo es amor y paz, bien padre, y llegamos a casa y es una guerra con los hijos, con la esposa, con la familia. No debemos ser así. Hay muchas situaciones, muchos ejemplos que se dan en muchas familias donde en casa se agarran de la greña y los hijos los tratan mal, llegan a la iglesia, se paran en la entrada y todos son unos santos. Y no es cierto, eso no es genuino, no se trata de tener actitudes de estar fingiendo o caer en hipocresía, eso no se trata de ser unos en casa y otros aquí, no. De hecho, muchos hijos cuando crecen se apartan del evangelio y no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no vieron ese ejemplo en sus padres. Dicen, no, pues es que en la iglesia son bien hipócritas, porque muchas veces vemos esto. Porque en redes sociales vemos que mucha gente dice, los cristianos son bien hipócritas. ¿Por qué? Porque muchos casos se dan donde no vieron el ejemplo en casa. Sí, aquí levantaban las manos los papás y bien santo, y en casa les gritaban bien feo. No se trata de eso. Se trata de comenzar en casa, ser ejemplo en casa de amor, de mansedumbre, de humildad, y aquí también. Pero comenzando desde lo primero. El primer ministerio que tenemos es la familia. Ahí es donde comenzamos y vamos yendo paso a paso. O sea, primero la familia, primero personalmente, luego la familia y ahora con los hermanos, pero no al revés. Eso es bien importante, el ver qué estamos sembrando en nuestras familias. Y si estamos sembrando algo que va en contra de la palabra de Dios, hay que evaluar esa situación y corregir, arrepentirnos y cambiar de rumbo, hacerlo bien. En este mismo capítulo 4 de Efesios, en los versículos 31 al 32, si me acompaña ahí, dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa parte es bien importante, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Eso cambia totalmente nuestra perspectiva, porque muchas veces pues, en los conflictos nos justificamos de muchas maneras porque así es la carne. Queremos tener la razón en todo. Sin embargo, Cristo, ¿de dónde nos sacó? Eso es algo que tenemos que tener presente siempre y va a cambiar nuestra perspectiva totalmente. Sí es cierto, o sea, no, yo era muchísimo peor que lo que me están haciendo, ¿no? Y ya uno puede llegar con mayor mansedumbre a resolver ese conflicto y con mayor amor. Nunca olvidemos eso. La paciencia y el amor que ha mostrado Cristo hacia mí, debo de demostrar hacia mis hermanos. No, esto no trata de ser, o no se refiere a ser negligentes, solapadores, o que vemos que alguien anda en pecado, apapacharlo. No se trata de eso. Pero incluso en el amor hay disciplina.
pero la disciplina tiene que ir llevada con misericordia también, tanto en casa como en la iglesia. No es venganza. La disciplina no es venganza, ni es desquitarme por lo que le hizo a fulanito, lo que hizo a tanito, no, sino siempre tiene que llevarnos esto a la restauración del que cometió la falta. Eso es bien importante, y pues solapar o la negligencia no entra dentro de esto, eso es bien importante. También en los conflictos, cuando tengamos alguna situación pues fuera de la iglesia, en medio del trabajo, también tenemos que tener esto bien presente. Se me movió. Okay. Acompáñenme a 2 de Corintios 10, 1 a la parte B. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que se me hizo un poco más claro. Dice así: aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Aquí encontramos la primera acusación que se hace hacia Pablo. Pablo era acusado ¿de qué? Bueno, se le acusaba de que cuando visitaba a los corintios, él mostraba una cara de ser tranquilo, ser hasta tímido, y cuando les escribía por cartas, estaba filoso, era muy severo a la percepción de los corintios. Así lo veían ellos y decían, pues, ¿qué pasó? Como cuando vienes para acá eres bien tranquilo, bien acá, y por cartas nos hablas bien fuerte. Sin embargo, aquí vemos una palabra que es la palabra que utiliza para decir, traducir como tímido, es tapeinos. Dice, significa tímido, desanimado, humilde, modesto, amable y dócil. Todo eso es lo que estaba así describían o así veían a Pablo. Lo veían como alguien muy dócil, muy tranquilito, así como que hasta tímido, así como que así lo percibían. Y la palabra que usa para osado o valiente es taró, que significa atrevido, osado o valiente. Esa es la acusación que se le estaba haciendo. Básicamente lo que le estaban diciendo que era hipócrita, ya en palabras llanas, de hipocresía. ¿Por qué? Porque de un lado mostraba una cara y del otro lado mostraba otra cara. Sin embargo, Pablo continúa su defensa. Bueno, otro punto aquí importante es de que lo veían como un cobarde también. Y más adelante vamos a ver cómo esa acusación se vuelve más fuerte, porque comienza con algo pues que pudieron un malentendido quizá, y se volvió cada vez más personal, más fuerte. Las palabras que usaron o cómo lo calificaron fue cada vez más feo, más irrespetuoso. Vamos a ver en el versículo 10 de este mismo capítulo, 2 Corintios 10, en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Imagínense hasta dónde escaló esto. O sea, empezaron diciendo que mostraba una cara tímida y que por acá era bien, bien severo, y aquí lo mencionan, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero en persona es débil. Aquí claramente pues llega un punto en donde lo están calumniando. Ellos no veían esa congruencia entre su actitud y cómo escribía sus cartas. Sin embargo, llegaron a un nivel de calumnia más personal, se tornó personal hacia su persona. ¿Por qué? Porque se cree que Pablo padecía alguna enfermedad o algún problema, una dolencia física, que por lo cual lo percibían como débil. Y aquí se lo hacen ver de una forma bien, bien grosera. Pero en persona es débil. O sea, en cartas eres bien valiente, pero aquí eres bien débil. Y sus discursos no valen nada. Imagínense, ya pasamos de su actitud a que sus discursos no valen nada, lo estaban desacreditando. Y ahora aquí viene algo importante, es que
estos pensamientos no se originan en Dios, sino en la carne. Ya aquí la actitud era totalmente carnal por parte de quien lo estaba acusando. Y vamos a ver si nosotros reaccionamos conforme a la carne en un conflicto, o en cualquier situación, pero en este caso en un conflicto, podemos llegar a estas instancias, en caer en pecado y terminar lastimando a otros. Ahora bien, si se da dentro de la iglesia, muchas veces en pequeños conflictos se vuelven personales, salen amarguras. Primeramente, no hay que dejar que algo llegue a la amargura, primero. Segundo, pues un conflicto pequeño desde que está chiquito, hay que cortarlo, hay que resolverlo con el hermano, que alguien, hay muchos malentendidos, desde que el hermano no me saludó y me dejó con la mano estirada, y el hermano ni se dio cuenta que le estaba saludando, y yo ya hice una historia que a lo mejor fue por esto y no sé qué, pero no, y esto puede ir creciendo cada vez más y terminar en pecado. O sea, de un malentendido a terminar pecando, y muchas veces no solamente va a ser un pecado de que me vengué del hermano, sino que el pecado va a estar en el corazón, porque yo ya hice toda una historia, ya calumnié al hermano en mi corazón, y el hermano ni en cuenta. O sea, esto es bien importante atacarlo de raíz, porque hay muchas personas se van heridas, se van enojadas hasta con Dios, y por conflictos donde debió haber una restauración, un perdón, un amor, misericordia, y no lo hubo. ¿Por qué? Porque a veces se actúa conforme a la carne. Muy bien. Aquí vemos que meras suposiciones, porque no llegaron a Pablo preguntándole tranquilamente, sino que ya llegaron de una forma grosera, pero una mera suposición, no lo platicaron con Pablo, como para decir, oye, fíjate que notamos esto, y pues la verdad no entendemos, nos sentimos lastimados, no sé. Eso es algo legítimo, que se podía haber platicado con Pablo, pero aquí llegaron a que una suposición creció hasta terminar hablando mal de Pablo de una forma personal. Que no nos pase esto. Ahora, otra cosa importante es la predicación de Pablo, el discurso del que habla aquí, ¿era palabra de Dios o era palabra de Pablo? Era palabra de Dios. Ahora bien, cuando están menospreciando de esta forma burlona y grosera el discurso de Pablo, ¿a quién están menospreciando? A Dios. Y eso es todavía mucho más serio en ese sentido, porque llega el pecado hasta tal punto donde no podemos no estar pecando solamente contra el hermano, sino contra Dios, y estar hablando mal de Dios. Aquí lo hicieron y estaban despreciando las palabras de Pablo y estaban menospreciando a Dios mismo. Aquí no solamente estaban hablando del obrero, ¿no?, del pregonero de la palabra de Dios, sino estaban hablando de Dios mismo. Eso es algo bien, bien serio. Acompáñenme a 2 Corintios 11:6. Aquí Pablo hace un reconocimiento, pero vamos a ver la forma en la que lo hace. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo he demostrado. Pablo definitivamente reconoce que pues no era alguien muy hábil para exponer. En su discurso a lo mejor no era el mejor expositor en cuanto a la oratoria. Tenían un Apolos que la gente era muy atractiva su forma de predicar. Pablo no era así. Sin embargo, no era un motivo para menospreciar lo que Pablo estaba diciendo. Y eso es algo también bien importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por aquí pasamos muchas personas, varios hermanos, a exponer la palabra. Al final de cuentas, la palabra no es nuestra. No es del pastor, no es de Bogdan, no es de Carlos, no es mía, es de Dios. Y guardemos siempre esas actitudes que siempre pueden pasar. Uno dice, es que al hermano no le entiendo nada a veces, o no sé, como que me duermo un poquito.
Sí puede pasar, o sea, porque tenemos la tendencia de que me gusta más o capto mejor con fulanito, con sutanito, pero jamás menospreciemos la palabra de Dios. Eso sí, jamás que pase. Siempre lleguemos con una actitud de ¿qué me va a hablar Dios hoy? Sea quien sea que esté aquí. Puede venir el pastor Chuyo Olivares o quien quiera, pero siempre tener la expectativa de Dios me va a hablar hoy y poner la misma atención. Aquí a Pablo, imagínense, a Pablo mismo lo estaban menospreciando de una forma bien fea. Pero bueno, la palabra que usa aquí para tosco es una palabra que a lo mejor le suena. Es idiotes o idiotis. Significa inexperto, no adiestrado, referente a la elocuencia. No tiene el mismo significado que con nosotros, pero está hablando de que era alguien que no era diestro en la exposición o en la oratoria. Y más en esa época, que en esa época era bueno, en esa zona, en Grecia y todo eso, pues la gente, pues había grandes oradores y que los discursos y que eran gente que buscaban que la sabiduría y que el otro. Y pues él no era el más diestro en esto. Sin embargo, pues ese no era un motivo para menospreciar la palabra de Dios. Sea quien sea que esté exponiendo la palabra, siempre y cuando la palabra sea expuesta de forma fiel, no es para menospreciarle en ninguna manera. Pablo no era alguien elocuente en la oratoria, sin embargo, sí nos dice que era diestro en el conocimiento. Y no solo en un conocimiento académico, no era nada más de que sabía mucho, que sí sabía mucho. Pablo era alguien que fue instruido a los pies de Gamaliel, sabía un montón. Sin embargo, él conocía de forma personal a Dios. Y eso es algo bien importante porque eso le daba respaldo que lo que estaba diciendo no era palabra de él. En Filipenses 3:8 menciona que sus títulos, su conocimiento en cuanto a lo que él te da como un ego, los títulos académicos, para él los tenía como basura. Recordando, la palabra que usa para basura significa estiércol. A él los tenía como estiércol. No eran importantes para él los títulos como tal. Sin embargo, sí era una persona muy preparada. Los corintios en sus cartas de Pablo percibían un Pablo muy áspero, alguien rudo. Hoy en día podríamos decir que era alguien muy directo, poco diplomático, alguien que quizá no tiene filtro, se le llama así. Así lo percibían. Sin embargo, en persona no era así. Pues hoy en día muchas veces a muchas personas les gusta escuchar a predicadores que son bien directos, pero el día que la piedra le cae a uno, ya no lo quieren. Aquí soy predicador, y este fue el caso de los corintios. A lo mejor inicialmente, sí, Pablo, háblales más duro, pero cuando la piedra les cayó a ellos, la corrección les cayó a ellos, ya no me gustó, me sentí lastimado. Bueno, si en algún momento pasa eso, no hay que guardar amargura. Siempre hay que ir y ir con el perdón. Muy bien. Pablo les explica a los corintios que él se había mostrado tranquilo y dócil cuando estaba de forma presencial, no porque fuera débil, no por hipocresía, sino por amor a los corintios. Él exhortaba de forma severa o fuerte, directa, en amor a los corintios. Sin embargo, cuando llegaba con ellos era tranquilo. ¿Por qué? Porque no quería mostrarse grosero o áspero hacia ellos, y quería mostrarles en amor, o sea, estar en paz con ellos, tranquilos. Y ellos no lo veían así, ellos lo veían como que pues, qué hipócrita eres. Y no es así. Vayamos al versículo 2 de nuestro texto base. Esto es 2 Corintios 10:2. Acompáñenme. Dice así: ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos
que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Aquí Pablo ruega nuevamente para no ser osado con sus acusadores. No quería él llegar ahora presencialmente de una forma severa como lo acusaban en sus cartas, o sea que en sus cartas lo acusaban de severo. No quería él también llegar a ese punto de, bueno, presencialmente también voy a llegar y ser directo, porque imagínense, si por las cartas lo tomaron mal, llegar presencialmente y sabiendo que los corintios estaban en la carne o respondiendo conforme a la carne, no, se iba a armar una trifulca ahí. Sin embargo, Pablo había actuado de forma tranquila en amor hacia ellos. Aquí también vemos la segunda acusación que se le está haciendo al apóstol Pablo. Lo acusaron de andar según la carne, y eso es algo que cualquiera que nos digan eso, nuestra carne va a responder. No, se anda según la carne. Uno se ha sentido así como que... Y puede responder según la carne. Hay que guardarnos de eso. Si tenemos la razón en un conflicto, bueno, tranquilo, no responder según la carne. Y eso es algo que quizás los acusadores de Pablo también querían, estarlo picando para que respondiera de una forma carnal y decir, ya ven, eso sí es un carnal. Y carnal de que anda en la carne, no un hermano. Muy bien. Lo estaban acusando de estar en la carne, de actuar de forma carnal. Perdón, se me movió esto. Muy bien, aquí también vemos que sus acusadores tenían dobles intenciones. Querían no solo que él lo estaban acusando de forma directa, grosera, de todas formas, querían que respondieran, porque ellos tenían dobles intenciones, buscaban beneficiarse a ellos mismos, los terceros, no los corintios, buscaban desacreditar el ministerio de Pablo y decir, no es un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque había otro que ya decía, yo sí soy apóstol, véanme a mí. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. En el versículo 3, Pablo hace su defensa, comienza a alegorizar con la milicia. Y eso es algo que vamos a estar viendo a partir de ahí. Vayamos a 2 Corintios 10:3. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Está cortito, dice. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Aquí Pablo está reconociendo que si bien vivimos en un cuerpo físico, en carne física, estamos limitados por muchas cosas. Sin embargo, no estaba viviendo conforme o no estaba siendo guiado conforme al sistema del mundo, a la carne. No se estaba dirigiendo así. Y sí, a lo mejor sí era débil en cuanto a la carne de su padecimiento físico. Sin embargo, eso no quería decir que anduviera o viviera según la carne. En el comentario bíblico de Matthew Henry dice lo siguiente. Reconoce Pablo que la condición de todo ser humano en la vida presente es en la carne. Es decir, conforme a la fragilidad común a todo mortal, expuesto a las necesidades, limitaciones, penas y aflicciones de la peregrinación temporal. Y él no estaba exento de esas limitaciones, pero su modo de proceder no es según la carne. Pablo estaba limitado igual que usted y que yo a la carne física. Igual podemos estar limitados en cuanto a que tengo hambre y puedo ser tentado a ser un poquito menos tolerante o paciente, y eso nos va a pasar a todos. Así es, a cualquiera que vea aquí, de repente podemos estar en un momento donde nos agarren nuestros 5 minutos de impaciencia y pues podemos ser tentados a responder según la carne. Sin embargo, eso no implica que vivamos según la carne. Ahora aquí la defensa de Pablo no la hace conforme a la carne, contrastando la acusación. Lo acusan de ser carnal, sin embargo Pablo no responde carnalmente, no se defiende como alguien que actúa en la carne se defendería. Podríamos decir alguien en la carne podría defenderse, bueno, ¿tú qué me dices? ¿Que no sabes quién soy yo? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Sin embargo,
Pablo no actuó así. Pablo actuó con armas que no son carnales, sino armas espirituales. Vamos a 2 de Corintios 10:4 y vamos a conocer un poquito más de esto. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí empieza hablando de las armas de nuestra milicia, en el ejemplo que les digo de la alegoría que está haciendo con el ejército, la milicia. ¿Por qué? Porque pues ahí estaban pues tenían conocimiento de eso, por los romanos, conocían un poquito de la milicia. Las armas que Pablo les menciona no son carnales, ahorita vamos a ver cuáles son. Y algo que tenemos que ver aquí, y es bien importante, vamos a ver sobre nuestra lucha. ¿Contra qué es? No es contra las personas. Comenzando desde ahí, nunca debemos creer que las luchas es contra el hermano o contra la persona de allá afuera. No. Nuestras luchas dice aquí, las armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo a qué se refiere con fortalezas, pero siempre tengamos eso presente en nuestra lucha, no es contra las personas. ¿Qué se refiere con fortalezas? En la NTV puede quedarnos un poquito más claro este versículo. Dice así, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuáles son esas fortalezas? Argumentos. Es una guerra de argumentos. Y eso es bien importante porque a veces aquí los corintios no estaban luchando contra los argumentos de Pablo, estaban lanzándose contra Pablo de forma personal y forma bien dura, muy grosera. Y eso desacredita el argumento. ¿Por qué? Porque quiere decir que mis argumentos no están bien, yo no tengo un respaldo en lo que estoy diciendo, porque cuando yo me lanzo contra la persona de forma personal, es que lo que estoy diciendo realmente no tiene razón de ser. Las armas que menciona aquí para derribar los argumentos son para derribar los argumentos y el razonamiento que es contrario a Dios, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso también hay que tenerlo bien presente. En la versión, la palabra de Dios para todos menciona de la siguiente manera el versículo 5 de 2 de Corintios 10. Dice, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. ¿Con quién acabamos? Con el orgullo. El orgullo ahí está presente en mayor o menor medida en todos nosotros, pero tenemos que hacerlo cautivos todos esos pensamientos que surgen del orgullo y llevarlos cautivos y hacer que obedezcan a Cristo. Eso es bien importante y la lucha comienza en uno mismo, porque se levantan argumentos y que quizá escucha acá esto que me contaminó. A fulanito me dijo que fulanito anda hablando mal de mí, se levanta un argumento. Se levanta un argumento que quiere dominar y va a tomar la carne, va a usar eso como un arma. No, tomo ese argumento cautivo y lo llevo al conocimiento de Dios. Lo llevo preso a Dios. Eso es algo que tenemos que hacer. Por ello hay que tener cuidado de no luchar contra carne y sangre, contra los hermanos, contra la otra persona. Ahora bien, cuando hablamos de las personas que no conocen a Dios, que estoy en el trabajo y surge un problema, o por ejemplo, algo de ahorita, surge alguna discusión sobre algún tema polémico y yo agarro mi Biblia y digo, ahora es cuando les voy a dar con todo. Y a veces queremos somos tentados a querer luchar contra la persona hasta que te acaba la otra persona. Y no, son contra los argumentos que se levantan en contra de Dios. Y recordemos que en el caso del mundo, sus argumentos, ellos son dirigidos ¿por quién? Por Satanás, por el mundo. No son dirigidos por Dios.
Hay que siempre tener eso presente. ¿Para qué? Para tener en claro de que esa persona no conoce a Dios, no es de Dios. Por tanto, sus pensamientos, sus argumentos van a venir del diablo. Sin embargo, tengo que ir contra los argumentos, no contra la persona. La persona yo tengo que verla con misericordia. Y eso también va a cambiar la forma en la que yo me dirijo, porque hay mucha gente que en pos de la verdad y en pos de la justicia se levanta y hace trizas a la otra persona, y no se trata de hacer trizas a la persona. Ahora bien, no se trata tampoco de ser pues de solapar el pecado, de decir, no, pues sí, no pasa nada, no. O sea, sí hay que ser firmes, y sí, definitivamente no tenemos que estar de acuerdo ni por aquí con el pecado, contra lo que se levanta en el sistema del mundo, contra lo que vemos. Sin embargo, siempre tener en claro que no es contra la persona, porque no son guiados por Dios, es con los argumentos, con argumentos. Ahorita vamos a ver eso. Muy bien, en el comentario bíblico de Matthew Henry dice lo siguiente: los enemigos tras los que se esconde el diablo no son tres, como podía deducirse en una lectura ligera del versículo, sino uno solo, el orgullo, y esto engloba la autosuficiencia carnal del hombre pecador y rebelde contra Dios y su palabra, o bien contra el conocimiento de Dios, es decir, contra el Evangelio. Este es el enemigo que se levanta, el orgullo, que está en contra del Evangelio, contra de la palabra de Dios, y eso hay que tenerlo siempre bien claro. Vamos a Efesios 6:12, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso hay que tenerlo presente. No es contra sangre y carne, aquí lo traduce como no es contra seres humanos. Si la persona que tengo un conflicto, tiene sangre y tiene carne, no es contra ellos los conflictos, sino contra quien está detrás de ese argumento. Repitiéndolo, es dice aquí, contra las potestades que dominan el mundo de las tinieblas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, contra ellos son los que mueven todo eso. Nunca nos centremos en las personas como el enemigo, ellos no lo son. En este sentido, siempre debemos de velar, en el caso de las personas que no conocen a Dios, para que vayan al conocimiento de Dios. Y si los destruimos, ¿cómo vamos a llevarlos al conocimiento de Dios? Si actuamos carnalmente, si respondemos conforme a lo hacen ellos, porque hay gente que responde de una forma bien grosera y uno como que se pone así como que quiere contestar, pero si respondemos de la misma manera, no siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo los vamos a llevar al conocimiento de Dios? Si van a ver que estamos actuando carnalmente, van a decir, pues, y entonces me estás diciendo esto, pero pues no lo veo en ti. No, hay que actuar guiados conforme al Espíritu. Otra cosa importante, con respecto a esto, es en las pláticas con nuestros familiares, tenemos que cuidar esos aspectos cuando se levanta alguna conversación así un poquito espinosa, no lanzarse en una guerra encarnizada a lo mejor hablan de uno y tal vez ese no es el momento, Dios nos va a dirigir, a lo mejor ahí no es el momento y el lugar. Hay personas que quieren ser vistas y que se arma ahí la polémica. No, hay que discernir. Y la única forma de discernir es caminando conforme al Espíritu, viviendo conforme al Espíritu, estando en comunión con Dios, para que cuando llegue ese momento sepamos responder. ¿Sabes qué? En ese momento, mira, pero después, tranquilos, hablar con la persona, o a lo mejor Dios lo dirige así en este momento, pero de esta manera. Pero eso es bien importante. Es bien importante ser guiados por Dios y luchar contra el enemigo correcto
y con las armas de Dios. Acompáñenme a Efesios 6, 14 al 18. Dice de la siguiente manera, vamos a ver lo que es la armadura de Dios, qué armas son las que Dios nos está dando. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en la oración por todos los creyentes. Todo eso es lo que nos va a ayudar a enfrentar cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, sea cual sea. Dios aquí nos da su armadura. Cada punto es bien importante y hay que estudiarlo en casa. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a revisar de esa manera, pero el cinturón de la verdad, siempre hay que tenerlo ceñido en nosotros, protegidos con la coraza de justicia, los calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, con él podemos apagar todas las flechas del maligno, todos los argumentos que se levanten los podemos detener. Y algo bien importante aquí también, que normalmente llegamos hasta esa parte, ¿no? Donde se nombran cada uno de las armaduras de Dios, pero dice aquí, oren en el Espíritu en todo momento. Esto habla de una comunión constante con Dios, una comunión cercana a Dios, siempre estar en comunión con Dios. Eso es bien importante. Y dice aquí también, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando el hermano, la hermana, no sabemos en qué lucha puede estar o contra qué esté pasando, y necesitamos estar no solamente viendo hacia nosotros mismos, de que estoy siendo atacado por aquí por acá, sino levantarme, también luchar por los hermanos. Delante de Dios, estar orando y perseverando, dice perseverar. Eso no habla de una oración de, me acordé, pues voy a orar por fulanito. No, sino perseverar. Y si yo sé que el hermano está pasando por una situación difícil, perseverar. Estar orando por el hermano, por la hermana, por el pastor. Hay que estar orando por los pastores siempre. ¿Por qué? Porque los pastores siempre reciben un montón de luchas de ese tipo. Son atacados constantemente, hay que estar orando por ellos. Siempre. Y vamos a ver en Efesios 6, 19 al 20, que es el que sigue. Dice así, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Aquí algo bien importante es de que Pablo muestra también, pues esa humildad no se muestra como un superhombre acá, no, dice, oren también por mí. Y cada uno de nosotros tenemos que tener la humildad y reconocer que no es en nuestras fuerzas y que nosotros no somos fuertes. Nuestra fortaleza es Cristo. Nosotros no somos fuertes en nosotros y necesitamos de la oración de los hermanos. Si alguno de nosotros está pasando alguna necesidad o necesito ser fortalecido en fe, vayamos a Dios, pero también con los hermanos. Podemos ir con el pastor, con algún hermano que tiene madurez espiritual y ser un apoyo uno de los otros. Eso es bien importante. Reconocer esta parte y realmente apoyarnos en oraciones unos por los otros. Pablo necesitaba la oración de los hermanos. ¿Y qué dice aquí? Para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. O sea, el mismo Pablo no llegaba así como que, no, pues yo me la sé acá, que soy Pablo. O sea, no, él mismo necesitaba ser guiado por Dios para proclamar el Evangelio. El Evangelio Pablo lo tenía como algo muy suyo, o sea, algo muy
amaba el Evangelio. Sin embargo, siempre reconoció que necesitaba la guía de Dios para dar a conocer el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, pero es poder de Dios. Si no vamos con el poder de Dios, no vamos a hacer nada. Aunque seamos el mejor expositor o tengamos unos superargumentos, no, porque no vamos respaldados por Dios. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Mismo Pablo reconoce pues, que necesita ese valor. O sea, de repente uno puede decir, ay, ver a Pablo y ver a los padres de la iglesia y decir, a los mártires y decir, ay, no, yo no me siento con el valor de... No, o sea, Pablo también necesitaba la oración para proclamar valerosamente cómo debo hacerlo. Hay que pedir también a Dios esto y estar en una comunión con Dios cercana. No nada más va a llegar porque sí. Un comentarista dijo lo siguiente: el Evangelio no puede presentarse en una mesa de discusiones, sino en un púlpito de proclamaciones. Solo la palabra de Dios pura, sencilla, directa, de labios de embajadores de Cristo, tiene poder mediante la acción del Espíritu Santo para echar abajo los torreones que se yerguen altivos y hacen prisionero a todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Bendita cautividad, la que conduce a la verdadera libertad. El Evangelio no se debe de presentar nada más como simples argumentos académicos. Muchas veces vemos que hay gente que arma debates y esto y el otro, pero ve uno el debate y dice, sí, los argumentos están muy bien estructurados, pero realmente uno no ve a Dios en medio de ese argumento. No se trata de argumentos, nada más, o de discusiones. Dios tiene que ir respaldando lo que se está haciendo. Siempre vayamos con el respaldo de Dios. Nunca se nos olvide eso. Y aquí menciona, bendita cautividad, la que conduce a la verdadera libertad. Cuando llevamos cautivo un argumento al conocimiento de Cristo, esto nos conduce a una libertad, ese argumento. Pablo concluye en Corintios en el versículo 6, dice así: y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Pablo no les está diciendo que, ahora sí, ahí voy. No, deja en claro su autoridad, que lo faculta definitivamente para ejercer disciplina. Eso está claro. Sin embargo, aquí un comentarista lo menciona de la siguiente manera. Dice, su ministerio de Pablo siempre se desarrollaba con el poder del Espíritu. Su meta era netamente espiritual, lograr la obediencia de todos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Este siempre debe de ser el propósito. No meterme discusiones y que incluso entre los mismos hermanos puede darse algún punto doctrinal donde estemos en puntos diferentes sobre algo. Aquí la guerra de argumentos no debe de llevarnos al ego o a otras cosas, sino aquí nos debe de llevar a lograr la obediencia de todos a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿A qué? A que cada uno de nosotros crezcamos en obediencia. No se trata de desacreditar al hermano o al otro o aquello. ¿Por qué? Porque aquí vemos que a Pablo en qué le estaba sirviendo lo que le estaban diciendo. No lo estaban llevando. Bueno, si ellos creían que estaba mal Pablo, o que estaba actuando carnalmente, o hipócritamente, o egoístamente, o lo que sea, no lo estaban llevando a la restauración, lo estaban dando a destruir. Eso es carne. Siempre tenemos que buscar, cuando veamos a algún hermano que esté en la carne, realmente que esté en la carne o en algún pecado o algo, llevarlo a la restauración. ¿Por qué? Porque lo amamos. En amor, es decir, yo quiero que ese hermano llegue a la obediencia de la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios y sea restaurado. Van a haber conflictos, se van a dar entre nosotros. Sin embargo, cómo enfrentamos los conflictos es bien importante. ¿Para qué? Tenemos que ser guiados por Dios, crecer en madurez, y esto va a ser de bien a todos como congregación. Vamos a ir creciendo
en amor cada uno de nosotros, y siempre tenemos que estar viendo por el bien de los hermanos de la iglesia. Ahora, de la iglesia, no solo, bueno, aquí estamos hablando de los hermanos aquí en particular, pero iglesia no somos nada más casa de oración La Paz, ¿vale? Tampoco caigamos en sectarismos de ese tipo, porque a veces uno dice, bueno, pero es que aquel va en tal iglesia. Bueno, ¿es hermano? Sí. A lo mejor tiene una perspectiva doctrinal en ciertos puntos que a lo mejor no son relevantes. Sobre X cosa, a lo mejor él levanta las manos, yo no, a lo mejor aquí tocan la batería y acá no. Son puntos secundarios, pero si la persona es creyente, si es salva, es mi hermano. Y también es mi hermano, así que también vayamos en amor. Cuanto más, ¿no? Por los que nos congregamos juntos o con los que tenemos más relación. Sin embargo, no nada más cuidemos igual esa parte de no caer en sectarismos tampoco. En las guerras humanas, el objetivo es vencer sin importar la destrucción o daños causados. Destruir, ganar es mi objetivo y punto. O sea, no importa qué tanto destruí, ese es el objetivo de las guerras humanas. Con Dios no es así. Con Dios no es destruir a la gente, sino si no es creyente, darle vida, y si es creyente, edificarlo, ayudarlo a madurar cada vez más, no destruir. Los argumentos sí podemos destruirlos siendo guiados por Dios, como vimos con vestidos con la armadura de Dios. Siempre, bueno, y les recomiendo estudiar la armadura de Dios con calma en casa. Porque sí es bien importante toda esa parte. Debemos de derribar argumentos, no a las personas, para llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Para cerrar, como mencionamos, bendita cautividad, la que conduce a la libertad. Llevemos cautivos los pensamientos, argumentos que se levantan en contra de Dios. ¿Cómo podemos saber cuando un argumento va en contra de Dios? Leyendo la palabra. Hay que tener comunión con Dios y leer su palabra, conocer su palabra. ¿Para qué? Para decir, este argumento, este pensamiento no es conforme a la palabra de Dios. Lo llevo cautivo. Lo llevo cautivo al conocimiento de Dios. Pero eso es bien importante tener en claro, es conocer la palabra de Dios. Porque si no, puede levantarse un argumento que se oye bonito, pero no estar en la palabra, y nos lo tragamos como dulces. Tengamos cuidado. ¿Sale? Muy bien. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Tú cada día nos das tu palabra, Señor, que podemos estudiarla, leerla, meditarla, Señor. No queremos salir de aquí, Señor, y que sea un tiempo donde aprendí solamente conocimiento, sino realmente que ese conocimiento, Señor, sea vivo en mi corazón, en mi mente, Señor, y estarlo meditando todos los días, Señor. Todos los días meditarlo y ser ejercitado en la obediencia, Señor. Queremos cada vez crecer más en madurez, Señor, y responder en los conflictos o en los pensamientos que se levantan en contra de ti, Señor. Llevarlos cautivos, Señor, y siempre ser guiados por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos dirija, nos guíe, Señor, y que podamos siempre crecer en obediencia, Señor. Porque a veces puedes hablarnos, Señor, y decirnos algo, pero si no obedecemos, Señor, ¿de qué sirve? Necesitamos crecer en obediencia también, Señor. Gracias por tu palabra que nos exhorta, nos anima, nos insta a crecer cada vez más, Señor. Nos ayudas a crecer en madurez cada día, Señor. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Fortalécelos, Señor, en sus luchas que estén pasando, Señor, y que cada uno de nosotros seamos de apoyo a los otros, a los demás hermanos, Señor. Que entre nosotros realmente seamos un cuerpo en amor, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.